Entonces, maestro, usted nace un 14 de junio de 1943. de 43. ¿Qué usted rescata o qué memorias son las que más se le han quedado a través del tiempo de esa época y de su infancia? Bueno, realmente yo cantaba mucho y mucha gente me veía que entonaba y mi padre decidió, dice, bueno, pues parece ser músico, tiene condiciones para la música vocales. Y a mí me pasaba una cosa muy simpática. Yo después que aprendí un poquito de solfeo, si yo iba caminando por una calle, oía una bayonera y la bayonera estaba tocando el Cisne Blanco, cualquier canción, inmediatamente estaba tratando de identificar los intervalos. Mi sol, do, la, fa, la, do, si, la, sol, mi sol, todo. Y entonces realmente me gustaba la música, pero en aquella época un piano costaba muy caro. Entonces mi padre, empecé a estudiar piano, pero un día dice, bueno, lo único que te puedo comprar es esta trompeta. Y a los 10 años me dediqué a estudiar la trompeta, que fue el instrumento que concluí. Tenía un buen maestro que iba a la casa, y porque en aquella época había muchos problemas políticos en la calle, etc. Y ya era joven. Entonces mi padre hablaron con un amigo que me dio clase de trompeta. A los 16 años concluí prácticamente los estudios. Todo eso en Santiago. En Santiago de Cuba. Y un día me fueron a buscar unos campesinos, un conjunto para tocar. Y fue no el primero, sino el segundo baile que toqué. En un pueblecito muy, muy intrincado. Y bueno, me quedé asombrado de lo que me pagaron. Cuando me pagaron yo creí que era millonario. Me fueron a buscar el 31 de diciembre, tocaba trompeta con el conjunto campesino. Y ya de ahí me inicié en una orquestica muy buena, muy simpática, muy interesante, que se llamaba la Orquesta Miramar. Y después me fue a buscar un gran músico de la Sinfónica, Ventura Calzado, para que me integrara a su orquesta. Eran personas ya mayores, era el hijo muy bueno, excelente músico, tremendo orquestador, joven, nada más que más joven es él y yo. Y entonces empecé en la orquesta. En esa orquesta estuve 10 años, tocando baile, cabaret, fiestas. Ya eso habiendo concluido sus estudios de trompeta. Sí. Entonces, en ese mismo momento cuando lo concluyó, que ya había ingresado en el conservatorio, mi profesor me pidió que yo me quedara por él. Yo tuve otro profesor después, Alcibiades Castillo, el primero era María. Entonces me pidió que yo lo sustituyera porque él iba a pasar a la cátedra de violín. Y ahí entonces empecé a trabajar de profesor. Antes había ganado ya el derecho había pasado un curso con el Héctor Silva y Miguel García de dirección coral y tuve un buen expediente y me seleccionaron como director del coro de obreros, el coro de la Central de Trabajadores. Tenía 500 cantores. Wow. Yo recuerdo una anécdota muy interesante que hice yo arreglo de Benny Moré. Uno se llamaba Castellano como usted y el otro Santa Isabel de la Lara. La cual, esos arreglos, se los mostramos un día a Benny Moré en el Habana Hilton. Él pasaba y entonces iba a un festival con el director del periódico, Carlos Franchi, y entonces estaba cantando el coro. Y el coro le dijo, mira bien Benny Moré, y le cantamos Castellano con un baile usted. Yo lo hice en base de todos los elementos que él hacía en sus arreglos. Por ejemplo, él tenía un material rítmico melódico que era el bajo. Y la mujer, la soprano, y con eso formaba la polifonía. Y eso para mí fue una anécdota interesantísima. Y bueno, ya digo, me desenvolví mucho en la música popular. Ya entonces era profesor de conservatorio, dirigí el coro. Mi padre quería que yo fuera médico, pero yo dije, papá, ya estoy trabajando en un lugar y ahora que yo voy dentro de 5 años voy a tener el sueldo. Y entonces, después... Ahí fue que usted decidió entregarse a ser músico. Entonces, tuve la suerte de que tuve un gran profesor de las partes teóricas, Miguel García, Héctor Silva. Me convirtió en estudio de orquestación, teoría y solfeo, elementos de análisis.
y orquestación, que fue prácticamente mi curso teórico, y después logré terminar estudios en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Fue un curso especial para profesores del conservatorio, y seguí. Entonces me di cuenta de la necesidad de estudios sociales, estudios de ciencias sociales. Ingresé a la Universidad de Oriente, obtuve el grado de licenciado. Posteriormente pasé un posgrado en la Universidad de Oriente. ¿De qué año estamos hablando que usted estudió en la Universidad de Oriente? Ya ahí, asombrosamente, estudié ya tardíamente, ya tenía en el año 76 efectivamente, y concluí los estudios de historia general. Entonces posteriormente, en el año 86, fui enviado a estudiar un curso de posgrado en dirección coral en el Conservatorio Nicolás Rimsky-Korsakov, y cuando lo concluí retorné a Cuba. ¿De Rusia qué usted retiene todavía? No. Es innegable que Rusia tiene una historia cultural, musical extraordinaria, que no tanto la música, la plástica, la cultura en general. Stravinsky, Tchaikovsky, Prokofiev, y el conservatorio, una institución solidísima, el primer conservatorio de San Petersburgo, donde fue profesor Tchaikovsky, donde trabajó Anton Rubinstein, y tuvo una excelentísima profesora. Esa señora era una maestra de la pedagogía, muy viejita, artista laureada, una de las artistas más importantes en el campo de dirección coral. Tiene un gran conservatorio, una gran academia coral, muy típica de ellos. Y entonces cuando yo estudié, recuerdo muchas cosas hermosas de su sapiencia. Ahí aprendí bastante. Después aprendí un curso también a cosas más complejas. Después aquí vine para... Después de Rusia fue a Cuba nuevamente. Sí, fui a Cuba, terminé y allí en el año 94 decidimos con la familia venir para acá. Y aquí entonces en el conservatorio me nombraron. ¿Quién lo introdujo aquí ya llegando al país a lo que es el conservatorio? No, eso fue una casualidad extraordinaria. Ajá. A mí me habían hablado allá en Cuba de Codetel y de Bonanza, y se habían hecho gestiones de mi familia para yo ir a dirigir el curso de Codetel. Pero cuando ya llego, un gran amigo, estaba dirigiendo el coro, y entonces dentro de un día me daba pena, pero entonces me dijo, pero no te preocupes, vamos a llegar al conservatorio a ver si hay plazas. Y entonces ella me lleva al conservatorio, y sorprendentemente Caonex Peguero a las 9 de la mañana renuncia a ser director del coro, y yo llego a las 11. Ajá. Buscando plaza. Y me dice Floralba, excelente dama, persona, ¿qué es la situación? Y le dice, bueno, mira, yo era el director, había sido director de la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba 11 años. Dice, bueno, aquí tienes al director de la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba. Dice, sí. Entonces, bueno, me propuso entonces trabajar en la cátedra de composición y dirigir el conservatorio. Ahí tuve que esperar unos 3 meses porque eran vacaciones, fue en mayo. Y entonces en septiembre... Estamos hablando del 96. 94. Ingresé a trabajar en el conservatorio, y en el 96, en diciembre, di mi primer concierto que fue muy bueno, bastante bueno, y feliz de estar dirigiendo la orquesta. En esos momentos también me hablaron en Loyola, y empecé a trabajar en Loyola. Después Pichardo, profesor de conservatorio, necesitaba un profesor de armonía para la UAS, y me invitó y fui para allá. Entonces trabajaba en esos 3 lugares. Entonces, dándome cuenta de que realmente la enseñanza y la docencia y la sapiencia
Hablé con el amigo Lane Guerrero y fuimos a hacer un curso una maestría de pedagogía superior. Todos nos graduamos, pero después me di cuenta de que era importante porque comenzamos una especialidad en música, otra maestría en educación, y fui también y terminamos juntos la maestría. No, pero ahí no terminamos la maestría porque entramos en el doctorado, especialidad en educación musical, y se inició un curso muy bueno, excelente, que existe todavía, el doctorado del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, la urbanización para un mundo moderno, y terminando el gallo. Se acabó el curso. No, que ya los años pasan, pesan. Háblenos entonces un poco de la composición en su vida. Bueno, yo estudié composición con Miguel García, que había sido alumno de Harold Ramach y a su vez alumno de Aaron Copland. Y el curso de Miguel fue un curso extraordinario, muy avanzado. Él era muy profundo en su conocimiento. Como electo había estudiado dirección coral. Y realmente, cuando fui director de la Orquesta Sinfónica de Oriente, al paso al coro madrigalista, se me planteó escribir cantatas y oratorios. Escribí una cantata que está grabada en un disco antológico. Toda la cultura de Santiago de Cuba, son 2 discos. Se llama Semblanzas Musicales de Santiago de Cuba. Se llama escribí esa cantata, las canciones de los héroes, dedicada a la gente histórica cubana, sobre todo los últimos años. Entonces, después escribí otra que se llama 39 años. Entonces, el Cabildo, un gran instituto de teatro en Santiago de Cuba. Cuba hay 3 teatros importantes: Cabildo, Teatro Estudio, y no sé si todavía existe. El Cabildo sí existe. Y el Teatro de Cambrai. Entonces el Cabildo me llamaba periódicamente a hacerle la música a las obras de teatro. Y entonces un día, de las tantas que escribí, va a un concurso y obtiene el premio nacional, la máscara de caoba. La música para mí fue una satisfacción. Ese es el que tengo ahí el cuadro del diploma. Y escribí también música para televisión, para algunos programas infantiles, El Pequeño Mambicito, no recuerdo, sí, escribí unas cuantas. Y también me manifesté en ese campo. Y esa fue mi vida muy activa. Escribí como 30 arreglos corales famosos, importantes, que por cierto ayer estaba viendo en Facebook, una amiga del coro madrigalista que está haciendo una propaganda enorme, que tiene el último disco del coro madrigalista que yo grabé, y tiene varios arreglos míos y varias canciones. Ahora estoy en el proceso de ver si las logro editar, porque las tengo, pero están todas ahí formadas. No soy un compositor muy prolífico, o sea, no tengo una obra muy grande, porque la vida me ha obligado a hacer muchas cosas a la vez. Pedagogía, este es un campo que a mí me ha llamado mucho la atención. Tengo la suerte de que muchos alumnos han sido laureados, eran alumnos del conservatorio. Realmente yo me encuentro muy feliz de lo que he podido hacer. He hecho cosas que no me han quedado bien, como todo, y me apena, pero por lo general mi obra ha sido más amplia en el campo pedagógico. En el campo de la investigación tengo 3 trabajos y algunos artículos para la prensa sobre la cancionística cubana y sobre la canción cubana, sobre la música dominicana también.
Usted se considera primero docente, luego compositor y luego investigador. No como compositor realmente, está muy bien planteado eso. Como compositor mi obra no es amplia, pero tiene cosas interesantes. Por ejemplo, yo hice uso del ritmo de la carabalí, que es el ritmo básico de los primeros carnavales de Cuba, que todavía supervive. Entonces lo introduje en la cantata de la canción de Rosario y realmente impresiona, ¿no? Porque utilicé el complejo instrumental con sus músicos puros dentro de la obra. Esto tal vez sea, que después lo acabo de ver, una cosa similar en la banda municipal de Santiago de Cuba. El director utiliza en Así habla Zaratustra, utiliza el ritmo de la banda, que es un ritmo muy frenético, muy frenético. Son muchos instrumentos de percusión con tambora, la galleta, que es como un bombo grande, y la corneta china, que fue llevada al Carnaval de Santiago. Y entonces, dentro de la instrumentación de Wagner pura, él pone el juego rítmico de los instrumentos, y empieza a tratar aquella corneta china y impresionante. Algo de esto parecido, yo lo había hecho en la cantata, que pongo los instrumentos de la cultura carnavalesca santiaguera, el chachá, la tajona es como la tambora. Y entonces empecé a poner la ritmo arriba de un canto de carnaval. Y como que está sinfónico, impresionante. Sí, pero realmente yo como compositor pude haber hecho más. Pero lo que pasa es que la vida laboral exige. Sí, entonces la pedagogía sí tuve la suerte de que tengo 62 años dando clase. 62. 62. Una vida. Empecé dirigiendo banditas escolares. Después pasé a la docencia en la UA, en la universidad. Yo fui profesor de la Universidad de Oriente. Bueno, fui profesor de tantas cosas. En la escuela de medicina me llamaron a trabajar y organizé un conjunto de cámaras. Y me dieron grado académico de profesor. O sea, yo soy profesor de la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba, asistente. Y pero fue muy interesante. Ganó premio. Era 2 violines, cello y piano. Una muchacha era cirujana, la otra era anatomista, el otro era cardiólogo y la otra era dentista. Entonces después pasé a ser profesor del Instituto Superior de Tecnología, el Tecnológico, Julio Antonio Mella. Ahí me dieron el grado académico de profesor titular. Porque yo era, en la Universidad de Oriente me mandaba itinerante cuando necesitaba un profesor en uno de los institutos. Estuve trabajando en el Instituto Superior de Universidad Médica, en la escuela en el Julio Antonio Mella Tecnológico, y en la Universidad de Oriente, donde fui profesor también hasta que me retiré. En su trayectoria tan vasta, Muy amplio. tan amplia, ¿qué aprendizajes usted podría sacar? Bueno, yo quiero ser sincero, la pedagogía y la enseñanza y la docencia es innegable que es un camino de ir y venir. En las respuestas y en el diálogo con el alumno, en las preguntas, siempre te vas a encontrar inquietudes que te obligan a acercarte a la investigación. Y es innegable que eso es lo que esa retroalimentación es la que te da cada vez más posibilidades de encaminar tu labor docente para que no sea aburrida, para que no sea sin razón. Y ahí aprendí mucho, y he aprendido mucho en las mismas preguntas y respuestas de los alumnos. Mucho, eso es innegable. Y he evitado ser dogmático, he evitado ser autoritario. Claro, es riguroso porque hay que establecer disciplinas, como me las establecieron a mí
y las logré usar sabiamente. Pero la pedagogía es una de las actividades más bellas que hay en el mundo, sobre todo si uno la toma desde ese ángulo, de que todos los días se aprende algo, todos los días. Ahora que estoy en una nueva etapa de poeta, tengo un tema así, pequeño sobre, se llama La clase, y termina: al fin he aprendido algo más útil en el día de hoy. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje usted quisiera dejar más a la juventud de músicos, compositores que hay ahora aquí en República Dominicana, más que todo? ¿Cuál sería su mensaje para toda esta generación que, incluyéndome, queremos vivir de nuestro quehacer artístico? Un elemento crítico que tenemos que observar, no aquí en el mundo entero, es observar la importancia que tiene la educación artística en la conducta del ser humano. Estamos viendo manifestaciones estéticas que exacerban dentro de su concepto la tendencia al ego y a la violencia. Es una pena. No quiere decir que no se vea lo feo que existe en la vida ni en la sociedad, hay que verlo, pero no enfatizarlo y tomarlo como punto de partida. Y todo el aparato de educación artística debe de encaminarse a que sea cada vez más democrático y más amplio. Sí, bueno, el solista es el solista, es la vanguardia, pero no debemos, porque podemos es la palabra más fea que hay, no debemos exacerbar los falsos valores. Y además el Estado debe de tratar dentro de sus posibilidades de hacer la mayor inversión posible en la educación masiva de estudiantes. Por ejemplo, yo tuve la suerte de dirigir un coro de 500 voces. Después dirigí otro de 2.500 voces. Eso tiene un valor extraordinario. Y eso me cultivó y me enseñó la importancia que tenía el arte en la formación y la educación del hombre. Y muchos problemas de violencia y de insatisfacción espiritual están dados en que el hombre no tiene educación artística. No quiere decir que con eso se resuelva, pero se avanzaría. Sí, considero que los estados tienen que hacer mayor inversión en la educación artística democrática y amplia, masiva. Dentro de eso sale el valor, el talento sale de esa masividad. Claro. Pero tú tienes un fenómeno. ¿Por qué en los Estados Unidos se dan casi los mejores trompetistas del mundo? Por la masividad del jazz. Los instrumentistas de viento. ¿Y por qué, por ejemplo, en la misma Rusia se da que salen tan buenos violinistas? En Europa Oriental y en Europa en general. Por la masividad de la educación de ese instrumento de cuerda. De esa masividad saldrán los supertalentos. Pero es muy importante atender la educación artística. Bueno, y los padres preocuparse porque su hijo se desarrolla en una rama del arte, porque eso les da una capacidad sensitiva insospechada. Bueno, maestro, gracias por la oportunidad, por dejarnos entrar a su casa. En tu casa, ya, pues.